Son las 6:14 de la mañana. Don Icar Reyes, muy buenos días. Buen día, ¿cómo amanecen? Melissa, ¿cómo estás? Buenos días, señor. ¿Cómo está Poncho? ¿Y cómo te va? está la audiencia también muy importante? Provincias Centrales, Chiriquí y Gonzalo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con qué? ¿Qué Bocas del Toro? Bueno, yo no sé, estamos a puertas de ver un colapso total de Bocas del Toro. A puertas, ya hay un colapso total. Y no quieren ceder, ¿no? No, no van a ceder tampoco. No lo van a hacer entonces. Mira, hay ¿Pero qué claramente hay la mano de gente asosando a esos grupos indígenas. Tanto en Arimae, en Darién, como en Bocas del Toro. Claramente. Ya lo dijo ayer. Ayer lo dijo un secretario a voces, ayer lo dijeron altos personeros de esa comisión que llegaron, hicieron la conferencia de prensa en Palacio y dijeron, hay gente asosando a los grupos indígenas. Y lo están utilizando como carne de cañón. Y estos, a su vez, mantienen secuestrados a los residentes de estas provincias. Y ahí lo han dicho los propios comerciantes, las MIPYMES. Los sentimos secuestrados en nuestra propia provincia. Y entonces Benicio ¿Qué le pasó a Benicio? le manda a hacer las uñas. Bueno, yo no sé. Yo no sé. Lo único que sé es que está pecho a tierra. ¿Así? Lo único que sé es que está pecho a tierra. Algo que no me extraña, obviamente. Oiga, hay demasiada información. Demasiada información en la calle, demasiada información girando en torno a lo que está pasando en el país. Ahora la asamblea también. Bocas del Toro. El tema de la comisión de la Caja del Seguro Social que fue casi que expulsada el día de ayer sin ningún tipo de consenso. No, y la cerecita del pastel, ¿no? El señor está diciendo, nos vamos a tomar las oficinas de la provincia. Sí. Sí. Y te damos, creo que eran 24 horas, y vamos también a dar nuestro pliego de peticiones a través de las redes. Ten atenta a las redes, porque a través de las redes lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Son las 6:16 de la mañana. Profesor, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Icar, buen día. Buen día, profe. Buen día, Melissa, Buenos para días. Alfonso. Buenos días a los amigos de Onda Chiricanas 100.1 allá en Chiriquí y a los amigos de Vox, la radio, 3.5 FM. 103.5 en Agua Dulce, Coclé. Ya puede usted decir, señor Gonzalo, que si no ha ido hasta allá, pero usted está allá. Lo escuchan mire. por allá, sí. Así es. No ha ido, pero lo escucha. Él pasa por Está ahí, bien. ¿no? Si estuvo, ¿dónde fue? Gonzalo, por Allá donde va la Playa, por allá, Yelizada, sí. pedacillo. Así, Tiene que pasar Venado. por fuerza, por Agua Venado. Dulce, ¿no? Sí. En Coclé. Esa que donde ella y esa, ahí está Gonzalo. el señor. El que puede, profe. El que puede. Eso es correcto. Oiga, Buenos entonces días, el Pepe. señor Erdogan quiere elegirse como el factotum. Bueno, pero ya. Si no está Putin y Trump aquí al lado de mí, no nos sentamos. Es Está haciendo él un personaje, factor, sujeto, sí, ¿eh? señor, por supuesto. Un Un personaje. autócrata, ¿no? Esto ya tuvo una manifestación monstruosa. Sí, porque metió preso al alcalde de Estambul. Pero el señor no disimula que en medio de la crisis casi que de talla mundial, dice, no, pero yo soy el rey del mambo. Bueno, él quiere, así como Mohammed bin Salman en Arabia Saudita, pues el señor Erdogan quiere elegirse como un personaje geopolítico importante. Se sientan aquí en torno a mí, porque eso lo avala él políticamente. Sí, por supuesto. Buenos días, Lo profe. cierto es que Gonzalo. luego del... Cristi está saludando, póngase los audífonos. ¿Quién? Cristi que está Vete a conectada, Cristi. está desesperada. No la Cristi se he está, No, está no, desesperada. es que estoy saludando y no me escuchan. nada Es más que no nada. la he visto, no la había visto, yo no he terminado de abrir aquí la computadora. Cristi, buenos días. Buenos días, profe Icar, Gonzalo. Buen día, Melissa. Si ve a Erdogan por allá, me lo saludo. Le mando saludos y lo veo. Pues bien, como estaban diciendo hace un segundo atrás, Icari Gonzalo, ayer
Mire, amigos oyentes, yo les quiero pedir que abran un poco más sus oídos y sus mentes. Porque desde hace varios días, y Gonzalo lo tocó la semana pasada, con seguridad Cristi desde allá lo ha estado monitoreando también, pues creo que escribió Cristi algo en su cuenta de Twitter al respecto de lo que voy a mencionar. Desde hace varios días, algunos sectores de la sociedad panameña, particularmente manifestantes, han estado haciendo una cantidad de señalamientos, cuestionamientos a los medios de comunicación social, si podríamos decirle, si quieren, tradicionales, radio, televisión, periódico. Y se podrán imaginar, amigos oyentes, que a estas alturas de mi vida, para mí ya eso es como quien oye llover, porque cuando en una sociedad hay estas situaciones de tensión, usualmente los que protestan en cualesquiera de los temas, usualmente quieren que los medios sean el eco de ellos. Eso es lo que quieren. Los gobiernos también están pendientes de cuál es el papel que juegan los medios en medio de la crisis. Y a los medios, por lo menos a los que son serios, no les corresponde otra cosa que hacer la cobertura de rigor de los hechos que se están dando, más allá de las críticas que se le hagan. Que en ocasiones han habido medios de comunicación social en Panamá y en el mundo que se inclinan de un lado o del otro. Sí, eso existe. Eso existe. Pero yo también reconozco que existen los que dicen, no, aquí vamos por la calle del centro y preferimos ceñirnos a la cobertura de los hechos. Independientemente de las pasiones de los manifestantes y del seguimiento político que dan los gobiernos. Bueno, con esa realidad hemos estado viviendo en esta crisis. Y si fulano es vendido, si fulano es comunista, si fulano es entregado, si mengano es lambón del gobierno, todo eso. Y uno, ya les digo, yo a esta altura de mi vida ya eso es para mí como quien oye llover. Pero ayer, y ahí es donde les pido que abran sus oídos y sus mentes, ayer se ocurrió algo al que hay que prestarle más atención, más allá de si los medios hacen esta labor o no hacen esta labor, si son o no son, etc. Póngame, Melissa, el audio del dirigente que le da plazos al gobierno de Panamá para que respondan en la dirección que ellos quieren que el gobierno responda. ¿Qué fue lo que dijo? El compromiso de esta comisión, mi estimada familia que acaban de llegar aquí de parte del gobierno, es que aquí estuvieran los ministros, porque de nada me sirve tener este documento y hacerle así. Y mañana cuando voy aquí en Ballena, lo voy a encontrar en la playa de Ballena. No. Ahora sí, ese no es. Es el dirigente que dice que el gobierno tiene 24 horas para darle una respuesta. Y si no hay una respuesta, entonces ellos hoy, porque esas 24 horas finalizan hoy, van a tomarse las instituciones públicas. Y he aquí el comentario. Porque la pregunta que me vengo haciendo desde ayer que escuché esas declaraciones es, bueno, ¿y cuál es el papel del resto de la sociedad en medio de esto? Lo que ese dirigente ha planteado, ojo, lo que ese dirigente ha planteado al decir que si en 24 horas el gobierno no le da la respuesta que ellos quieren escuchar, van a proceder a tomarse las instituciones del Estado panameño, representadas en la provincia de Bocas del Toro,
puntualmente en Changuinola, eso es, ahora sí, entramos a la fase formal de la anarquización del país. Eso sí, y no le estoy contando una película de miedo, ¿eh? Cuidado, no le estoy contando una película de miedo. Entramos a la fase, vamos a hacer lo necesario para tumbar gobierno. Y cuando yo le pido a ustedes, amigos oyentes, que abran sus oídos y sus mentes, es en donde tenemos que estar claros cuál es nuestro papel. El papel de la sociedad, bueno, yo no hablo de la sociedad, el papel de un medio de comunicación social como este, y lo que estamos aquí sentados, no es defender la gestión de gobierno de José Raúl Mulino, no lo es, porque aquí tenemos claridad que Mulino es el presidente hoy y el 1 de julio de 2029 será otro, producto del proceso electoral que ocurre en este país cada 5 años. Y que el 1 de julio de 2029 llegarán otros diputados y otros se reelegirán. Y que el 1 de julio de 2029 llegarán otro equipo de ministros con el presidente que ganó. Eso aquí lo tenemos claro. Entonces, no se trata de defender al gobierno de turno, amigos oyentes. Yo definí aquí la semana pasada, una vez más, que este medio de comunicación social en particular, lo que sí tiene es un compromiso con el sistema democrático del Estado panameño. No un compromiso con un gobierno de turno. Los gobiernos cambian, los estados son permanentes. Y el Estado panameño ha hecho una apuesta por el sistema democrático, con todas sus imperfecciones. Con todas sus imperfecciones, el Estado panameño ha apostado por la democracia. Imperfecta, irregular. Pero esa ha sido la apuesta. Porque aquí, y aquí sí se puede decir que hubo una mayoría del pueblo panameño que se levantó en contra de lo opuesto a la democracia. Lo opuesto a la democracia es la dictadura, es la autocracia. Y luego de eso, lo demás es historia conocida. Que el sistema no funciona, que la justicia no sirve, que a unos lo meten preso de inmediato y a otros no. Todas esas críticas son ciertas. Que la corrupción nos asfixia. Todas esas críticas son ciertas. Pero lo que nosotros no podemos aceptar es que un grupo más reducido con respecto al universo de la población, por sí ante sí, le dé la gana de decir, aquí si en 24 horas no hay respuesta, nos tomamos el gobierno. Nos tomamos las oficinas. Bueno, que es tomarse el gobierno provincial. Abramos los oídos y la mente. Podemos seguir debatiendo la ley 462, podemos seguir debatiendo si la mina se abre o se cierra, podemos seguir debatiendo si Río India es necesario o no, podemos seguir debatiendo lo bueno, lo malo y lo feo de la firma con los gringos, pero lo que yo no podría entender es que entremos al debate de anarquía sí o anarquía no. Eso yo no lo puedo entender. Yo no podría entender que esta sociedad de la cual formamos nosotros parte esté en un proceso de involución. Como no nos gusta lo que está pasando, ¿qué carajo? Pues encendamos el país, tumbemos gobierno y ya, pues nos jodemos todos. Yo no puedo creer que esa es la actitud de una sociedad. Por eso, reitero, no se trata de salir en defensa de la gestión de Mulino. No, no se enreden en eso. ¿Es democracia o es autocracia? ¿Es orden y disciplina o es anarquía?
Aquí a ellos no les ha importado que la empresa ayer anunció que ha iniciado el proceso de liquidación de los administrativos. Para los que podemos tratar de entender algo, iniciar el proceso de liquidación de los administrativos, ya entonces hay tan solo un paso para que la empresa informe al país: señores panameños, quédense con sus tierras, o aquí están a la venta, porque esta empresa se va. Abran sus oídos y sus mentes. Es mentira, amigos oyentes, es mentira que al día siguiente llegue una empresa nueva. Eso es mentira. Puede que posteriormente llegue una, puede ser, pero es mentira que al día siguiente hay una empresa en Panamá instalada. ¿Y por qué es mentira? Porque eso es todo un proceso. Porque además, explíquenme ustedes cuál es la empresa que va a venir a invertir en una provincia que, porque los trabajadores no tienen ningún reclamo contra la empresa, sino otro tipo de reclamo, paran la empresa y no les importa las pérdidas de la empresa. Dígame cuál es la empresa que va a venir a invertir en Panamá y particularmente en Bocas del Toro. Sí que es mentira que al día siguiente llega otra empresa a tomar el espacio que deja Chiquita. Eso es mentira. Tampoco estoy defendiendo a Chiquita aquí de el alfa y el omega. No. No tengo claridad de lo que estoy diciendo. No es cierto que al día siguiente llegan. Y yo no entiendo cómo nos podemos calar que de un solo viaje 5,000 personas de manera directa se quedan sin su puesto de trabajo. Y a esos 5,000 multiplique N, no sé si 2 o 3 o 4, de empleo indirecto. Los que surten a la empresa, los que le venden esto, los que le venden aquello, los servicios, las abarroterías donde todos esos trabajadores piden fiado y pagan los 15 y los 30 o los sábados. Es una cadena de reventar una empresa ante la que no tienes ningún reclamo laboral, sino que tienes un reclamo legítimo nacional de a mí no me gusta la ley. Ok, perfecto. Pero eso no te lleva a reventar ya que la empresa se vaya. Ahora más tarde viene nuestro invitado que nos va a contar un poco más detalles de lo que pasó allá. Por eso es que yo les tengo que pedir a los que nos escuchan, ahora sí podemos decir en todo el país, mente abierta, oídos abiertos, ojos abiertos, que lo que estamos entrando es a otra fase del debate. Ya no es si la ley es buena o es mala. Ahora estamos hablando de quiénes están dispuestos a defender el sistema democrático, que no implica defender al gobierno de Mulino, y quiénes están dispuestos a tolerar la autocracia, quiénes están dispuestos a tolerar la anarquía y quiénes están dispuestos a tolerar golpes de Estado. Ese es el debate ahora. Hacia allá vamos. Y como yo escribí ayer en mi cuenta de Twitter, cuando yo digo que el Suntrax es el único sindicato del mundo que promueve el desempleo, como dije ayer, mi ánimo no es andar fastidiando a nadie ni andar articulando un argumento por la libre o antojadizo. No. Es porque yo escucho, yo leo lo que Suntrax y otros manifiestan. Y ayer estaban desatados. Hace 7 horas. Quieren reabrir la mina. Quieren entregar las pensiones a bancos internacionales y seguros privados. Están pisoteando la soberanía. Están violando derechos humanos. Pueblo, ponte duro. Seguimos en la lucha. Esa es la más leve de la que leí ayer. Pero la que más me llamó la atención fue
que reproduciendo una nota de, creo que era de TVN, sobre Chiquita suspenderá operaciones en el país, anuncia despido del personal administrativo. Eso fue hace 18 horas. Suntrack dice, 3 semanas con esa historieta de la Rosa de Guadalupe. Escuchen eso. Reproducen la nota de TVN, Chiquita Panamá suspenderá operaciones en el país. Hoy se dio a conocer el despido del personal administrativo. Esto fue confirmado por el ministro de Comercio, etcétera. Ellos a esa nota le ponen 3 semanas con esa historieta de la Rosa de Guadalupe, burlándose. O sea, de verdad, amigos oyentes, creemos que es mentira. Si hace 10 días Chiquita decía que llevaba 75 millones de pérdidas, para esta fecha ya debe ser más. Y ya había advertido que las pérdidas eran irrecuperables. Yo no entiendo cómo un sindicato, ni el de Suntrax, ni el de los trabajadores allá en Bocas del Toro, pueden regodearse por el hecho de que la fuente de empleo se vaya a perder. Si la principal razón de ser del sindicato, después de la defensa de la conquista de los trabajadores y de las condiciones de los trabajadores, después de eso, la principal razón de ser es preservar la fuente de empleo. Pero evidentemente a estos grupos ya se les ven las orejas. El tema no es la reivindicación de nada porque el sindicato bananero no ha planteado una sola reivindicación frente a la empresa. Ya se le ven las orejas. Entonces ya sabemos, bueno, yo lo he sabido desde siempre, cuál es el objetivo a alcanzar. Ya no es cerrar la calle. Ya no es tirar las piedras y los biombos. Ahora es tumbar gobierno. Y no por defender a Mulino lo digo yo. Es que en el momento que tú toleras tumbar gobierno, tú derribaste no al gobierno, derribaste el sistema democrático. Y yo vuelvo a preguntar, ¿a dónde está el resto de la sociedad de este país? Con una pasividad impresionante que parece que, bueno, está bien, no pasa nada, está bien, allá. Ok, dale pues. Recibo información, y no precisamente del Meduca, porque me han dicho que en el Meduca están culitranqueando. Recibo información. Ustedes se acuerdan que la primera quincena fueron 3,000, ¿no? Y yo vaticiné, en la siguiente vienen 10,000. Y así ocurrió. En la que vienen 15,000 que no van a recibir $1 en el sector magisterial. Esa información me la dieron ayer fresca. Y no sé por qué me pidieron que se la diera a Melissa. 3,000 en la primera, 10,000 en la segunda, ahora vienen 15,000 que no van a cobrar $1. Y en ese gremio de educadores que no han puesto una reclamación frente al Meduca desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista del currículo, desde el punto de vista de las condiciones de las escuelas, la situación se mantiene y ellos dicen que siguen alegres, van con tamboritos. Está bien. Yo jamás les voy a cuestionar que la protesta legítima contra un tema. Y en este caso son 4 temas. Pero a 10 días de que culmine el primer trimestre y donde los estudiantes no han dado clases y en donde los educadores no están exigiendo ninguna reivindicación frente al Meduca y tienen 4 temas que les atañe como panameños, sí, pero no como sistema educativo, los estudiantes sin dar clases prácticamente en el primer trimestre, en la escuela pública. ¿Y qué va creando ese ambiente? ¿Qué va creando ese ambiente? Esa zozobra, esa perturbación. ¿Cómo me explican que los originarios de Darién y los originarios de allá de Noves, su primer punto de la protesta es la ley 462? Si la mayoría no cotiza en el Seguro Social. ¿Cómo me explican esto? ¿O ustedes creen que hay quienes nos pintamos el cabello de blanco?
que aquí no hay una mano peluda detrás. Porque si a mí gente como Melissa, que tiene 26 años, va y protesta y dice que yo leí esa ley y a mí no me conviene, a mi generación no le conviene. Ok, perfecto. Pero que a mí me digan que los originarios están protestando por algo que ni les toca ni de cerca ni de lejos, porque la mayoría no cotiza en el seguro social, eso no significa que como panameños no tengan derecho a protestar. Claro que sí, por supuesto. Pues. Pero ustedes me van a decir a mí a esta altura de mi vida que eso es así, que auténtico. Está bien. Auténtica también tendría que ser la respuesta en defensa de la democracia, que al final, o al principio y al final, es mi punto. ¿A dónde está el resto de la sociedad panameña si está dispuesta a que una minoría no solamente trate de imponer, sino que trate de hacer sucumbir el sistema democrático que tenemos? Abran sus oídos y sus mentes. Esto que estoy diciendo no tiene nada que ver con defender a un gobierno de turno. Gobierno así de turno. Comenzó el 1 de julio de 2024 y termina el 1 de julio de 2029. Pero si eso no es lo que queremos, entonces fomentemos la anarquía, fomentemos derrocar al gobierno y fomentemos dar un paso atrás en el sistema democrático, sobre pretexto de que no nos está funcionando el sistema. Entonces, lo que tenemos es seguir la lucha permanente para que el sistema se mejore, pero no para acabar con la democracia. Prueba el asunto, amigo oyente. 6:41 minutos. El Merni está encendido. No, ayer estuve por allá un buen rato, ¿no? Un buen rato. Y le voy a decir lo siguiente, profesor. Hay un punto a destacar y yo sí voy a mencionar cuál es la responsabilidad que tienen los políticos de este país frente a lo que está pasando. Y traigo a colación a, por ejemplo, y doy un ejemplo, la diputada Alexandra Brenes. Ayer publicó una información en la que enviaba una carta, una misiva a diferentes ministros del país. Y en esta carta no mencionaba ninguno de los problemas a tocar, ni de dialogar, ninguno. Pero les exigía y les pedía que dialoguen. Y la pregunta que yo le hago a la diputada y a algunos políticos, activistas, que están bajo la bandera del diálogo, es preguntarle el diálogo en base a qué. Y aquí lo hemos hablado en diferentes oportunidades, Cristi, mi persona, Icar, el profesor, y hemos dicho en lo particular que yo no estoy a favor de la ley que se aprobó en la Asamblea, y eso no significa que porque a mí no me gustó, yo vaya a pararme en la calle y a trancar. ¿Se necesita diálogo? Perfecto. Eso es claro. En una democracia se necesita el diálogo, que haya los espacios necesarios para llegar a consensos. Pero, ¿sobre qué consenso? ¿Qué es lo que se quiere? Lo que se quiere es, básicamente, que se derogue una ley que fue debatida por varios meses, que fue modificada de diferentes maneras y que fue aprobada, y utilizo un editorial que ayer Foco publicó, que hay que decir muy bueno, por el poder representativo del pueblo. Porque como bien dijo el periodista y colega Daniel Lopera, la Asamblea Nacional es el poder representativo del pueblo. Y la Asamblea Nacional aprobó la ley. No fue José Raúl Molino. No fue Dino Mon. Hay que entender que quienes aprueban la ley, quienes debaten la ley, son los diputados de la Asamblea Nacional de este país. No es a dedo, como en otros países, en donde sí ocurre, que se gobierna por decreto. Entonces, es inconcebible que algunos diputados de esta nación se estén aprovechando del timing para sacar provecho político sin asumir su responsabilidad. Y la responsabilidad es que ellos aprobaron o rechazaron esa ley. Y no pasa absolutamente nada. No es más impoluto el que rechazó una ley. En lo absoluto. Quienes aprobaron la ley daban sus argumentos. E incluso
Quienes aprobaron esa ley fueron parte de los miembros de una nueva bancada que surgió por el hartazgo de la gente. Pero hay una descalificación total por un sector pequeño de quienes de alguna u otra forma dijeron, sí, es la mejor ley que puede salir, sin siquiera aumentar la edad de jubilación. Entonces, mientras nosotros tengamos en la cabeza la grabadora que repite una y otra vez, es que el problema es Mulino y Mulino no quiere dialogar, es que el gobierno no quiere dialogar, en base a que ese diálogo parte de la premisa de que hay que derogar la ley, porque hay que derogarla y punto, no vamos a avanzar como sociedad. Porque los diputados tienen una responsabilidad. Tienen una responsabilidad y ellos lo saben, pero están utilizando obviamente su capital político para señalar al Ejecutivo que presentó una ley en donde sí se aumentaba la edad de jubilación, en donde sí se anunciaba que los fondos estarían manejados por privados y que al menos esos dos puntos fueron cambiados. Fueron cambiados. Y yo soy parte de las personas que dice, y creo que Cristi también, de que los fondos tienen que estar manejados por privados. Yo creo eso, porque da mayor rendimiento. Eso no quiere decir que yo sea una basura, que sea un arrastrado, que sea un molinista en lo absoluto. Ni tampoco creo que las personas que definen o defienden el sistema solidario son comunistas, son marxistas. No, tienen su posición. ¿El presidente de la República tiene un problema con las formas? Sí, tiene un problema con las formas. Eso está claro. Tiene un problema con las formas. Pero el fondo del tema no es la forma en cómo se dirige José Raúl Mulino en la nación, sino es la ley 462 que, repito, fue aprobada por la Asamblea. Y mientras algunos, como algunos oyentes, valga la redundancia, están diciendo, es que la Asamblea está arrodillada al Ejecutivo, es que la Asamblea y los diputados responden al Ejecutivo, es que el presidente es el que maneja la Asamblea, estamos jodidos como sociedad. Porque nunca se va a aceptar que la Asamblea, digamos, tiene su, Cristi, independencia. Así es, yo creo que es muy importante en este punto, quiero tocar varios puntos que ha dicho Gonzalo y que ha dicho el profe, porque creo que también tenemos que diferenciar la realidad de los hechos. ¿Qué está pasando ahora? Es que se está tratando de reescribir la historia y para mucha gente que estuvo muy pendiente de los debates de la Asamblea Legislativa, a mí no me deja de sorprender que hablemos que esta fue una ley que no fue consensuada. Y yo quiero hablar del tema democrático porque salió un libro que hace un análisis por la publicación de Cambridge, que hace un análisis comparativo de la situación de las democracias y de las pérdidas y la erosión de la democracia a nivel mundial. En la introducción de este libro, una de las cosas que dicen es que no es solamente la erosión de la democracia, no proviene solamente siempre de los ejecutivos, de las presidencias, sino pueden venir de factores externos, como en este caso, a mí me parece que es lo que vimos en ese video, una erosión de la democracia, que no empieza con este gobierno, sino que lo hemos visto trabajarse en los últimos años. O sea, y yo le echo ahí le doy ahí una cuota de responsabilidad al presidente Nito Cortizo, que en aras de, no sé, de no estar presente, dejó que estos grupos en los años después de la pandemia tomaran muchísimo poder. Y dijimos que esto iba a convertirse en un problema más adelante, como efectivamente se está convirtiendo. Yo sí creo, y eso no se trata de porque uno sea de izquierda, uno sea de derecha, porque la erosión de las democracias pueden venir tanto de las derechas como de las izquierdas. No es un tema ideológico per se, y es muy importante tener esto de acuerdo para poder identificarlo, porque a veces ciertas acciones crean reacciones, y es importante que nosotros podamos identificarlos. Y por eso es importante centrarnos en la realidad. Aquí yo escucho muchas personas decir que esto se justifica, lo que están diciendo estos grupos, se justifica porque el sistema democrático no ha funcionado. Y yo quiero detenerme ahí, porque hay que diferenciar la realidad de las mentiras. El sistema democrático no es perfecto y Panamá no es perfecto. Panamá tiene muchos problemas y muchas deudas pendientes. Pero nosotros hemos conseguido mucho en los últimos 30 años desde que retomamos la democracia. Justo se publicó en el 2024 una investigación por parte del Banco Mundial que habla sobre la pobreza y la equidad en Panamá.
y quiero ser exacta con las cifras, en este informe el Banco Mundial reporta dos cosas, que la tasa de pobreza, no estoy hablando del crecimiento económico, las tasas de pobreza desde finales de los 80, o sea, desde el 89 a el 2023 se redujeron del 50,2%, esa era la tasa de pobreza que había en el 89 en Panamá, y a el 12,90%, que es lo que existía para finales de 2023. En este mismo periodo, la clase media se extendió casi en el 60% del país, convirtiendo a Panamá por debajo de Chile y Uruguay el país donde más se expandió la clase media. Aquí hay que hacer dos salvedades. ¿Cuáles son las deudas pendientes de Panamá? Panamá se convierte en uno de los países más desiguales del mundo con un Gini coefficient, que es lo que mide la desigualdad del 8%, que es una deuda pendiente del país. Y segundo, al ritmo que creció el país, es verdad que se hubiese podido reducir la pobreza todavía aún más. ¿Cuál fue el eje de la reducción de la pobreza en Panamá? La expansión del empleo. Una expansión que se materializó en todos los años 90 hasta principios casi del 2008-2010 y que lo hemos visto caerse en el último tiempo. Y aquí quiero hacer la énfasis en el empleo privado. Hoy esto que estamos viendo, cómo se nos está cayendo de las manos. Eso es lo que ha hecho que Panamá haya podido hacer esta gran expansión de la reducción de la pobreza, que ha sido desigual, como aquí lo dice, se ha hecho mucho más efectivo en las áreas urbanas que en las áreas rurales, donde todavía los grupos originarios son los grupos que más sufren de pobreza. Pero decir que para nada nos ha funcionado la democracia es desconocer lo que en Panamá se ha trabajado en los últimos 30 años y que merece una defensa. Porque hoy nosotros estamos en la idea de que vamos a tirarle toda la porquería al sistema democrático porque todos los gobiernos son unos corruptos, porque todo en Panamá ha sido corrupción. No es cierto. No es cierto y es importante que tengamos claro por qué vale la pena defenderlo. No es perfecto y podemos volver a entrar, eh, a decir qué es lo que hay que perfeccionar de este sistema, lo cual estamos claros, pero ha sido así y nos ha rendido frutos. No perfectos, pero nos ha rendido frutos como sociedad. Entonces, a mí me parece que uno es importante decirlo en un momento que todo el mundo quiere decir, porque la democracia no funciona, entonces debemos aceptar, ¿no? Que grupos, y como digo, la erosión de la democracia no solamente proviene del gobierno, que puede proveer del gobierno y es importante que nosotros también estemos vigilantes a que estas reacciones y estos grupos no creen una reacción peor por parte de quien sea que esté el gobierno. Porque esto no es algo que estamos viendo solamente con el gobierno de José Raúl Mulino. Lo vimos en la época de Nito Cortizo también. Y quien piense que esto no tiene nada que ver una cosa con la otra no está prestando atención. Lo vimos en el 2023, lo vimos en el 2024 y lo estamos viendo en el 2025. Y ahí han pasado dos gobiernos que, nos guste o no, fueron legítimamente elegidos por la mayoría del país con el sistema que tenemos, con una asamblea que a mí me tiende a disgustar enormemente en gran parte de las veces, pero que es el órgano representativo del pueblo. Y asimismo, como le aprobaron una ley altamente consensuada, porque no fue la ley que presentó el Ejecutivo, le acaban de rechazar al Ejecutivo uno de los nombramientos que ellos querían. Entonces, no podemos decir que el Legislativo está sumamente eh, vendido al Ejecutivo cuando acabamos de ver esta misma semana que uno de los nombramientos que trató de pasar el Ejecutivo se lo rechazó el Legislativo. O sea, tenemos que ser consecuentes, ¿ok? Entonces, claro que hay corrupción. Y es lo mismo que volvemos al tema de la Caja del Seguro Social. Que hay corrupción en la Caja del Seguro Social, por supuesto. Que esa es la médula del problema de la Caja del Seguro Social, no. Entonces, tenemos que diferenciar, porque hay muchos eslogans que son muy catchy, ¿no? Y nos parecen muy interesantes, pero también nos permiten a nosotros, esos mismos eslogans, no asumir nuestras propias responsabilidades como ciudadanos, que las tenemos. Y nos estamos comiendo un cuento de grupos que tienen otros intereses, porque no es ahora el gobierno de José Raúl Mulino. Lo vimos con el gobierno de Nito Cortizo también. Y Saúl Méndez, en una entrevista aquí,
lo dijo que ellos estaban aspirando a ver cómo explosiones sociales han salido de otros países para atacar el régimen democrático. Entonces, nosotros podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con la ley que se pasó del Seguro Social. Yo comparto la opinión de Gonzalo. A mí me gustaba más, yo que me leí las dos leyes, a mí me parecía que más completa y más resolvía el problema a largo plazo la ley que presentó el Ejecutivo. Dinomón nos dijo aquí que no había apetito político para pasar esa ley, por ende se hicieron una serie de reformas para que hubiese consenso en la Asamblea. Que hoy se trate de resolver, de decir que no hubo consenso es prácticamente un espejismo de lo que ocurrió. Y es importante también hacer énfasis en algo, que hubo consenso en la Asamblea. Sí lo hubo porque lograron aprobar un proyecto de ley que se discutió cuando también habían proyectos de ley que otros diputados trataron de aprobar y no tuvieron los votos. Decir que entonces esto significa que no hubo consenso no hace sentido, porque entonces estamos diciendo, ok, entonces se aprobó la ley que tuvo la mayoría, eso no es democrático, pero si se hubiese aprobado una ley, o sea, pero había que imponer la ley que no tenía la mayoría. Eso es lo que estamos hablando, porque eso es lo que yo estoy escuchando todo el tiempo. O sea, que la ley que no tenía los votos, esa era la ley que sí era democrática. No hace sentido cuando uno ve realmente el análisis de fondo. Entonces, hoy se habla de diálogo, perfecto. Yo creo que se puede dialogar, porque yo creo que el diálogo en una democracia siempre es bueno. Pero no podemos decir y empezar con un diálogo cuando tú quieres imponer lo que no tenías en los votos en la asamblea y no tenías los votos en las elecciones generales. Porque si la profesora Maribel Gordón hubiese ganado las elecciones y hubiese tenido los votos de las elecciones, probablemente hubiese presentado otro proyecto de ley y se lo hubiese aprobado o no la asamblea. Pero eso no fue lo que ocurrió. Ella no tenía los votos y no tienen un solo diputado. Entonces, a mí me parece un poco extraño de qué estamos hablando. Y sí, me vengo mucha preocupación cuando vemos a grupos que se sienten en el poder de decir que se van a tomar el gobierno cuando las cosas no son como ellos quieren, que es lo que estamos escuchando. Bueno, mientras tanto, el Merni Cristi está que echa candela por todas partes. El Merni echa candela, hay una cantidad de información. Pero a mí, lo que me tiene ahora, hoy, por lo menos muy preocupado, yo creo que no le tengo que decir a ninguno de ustedes qué podría pasar hoy. Ricardo, ¿por qué usted no va para allá? ¿A dónde? A Bocas. No sé, mire, la vez pasada, yo estuve en las revueltas cuando en una encerrona la comunidad Nove cercó al presidente Varela de la vicepresidenta y canciller en un colegio. Sí, claro. Me una tocó escuela allí. Ese hueve, ¿cómo hueve? Huevenele. Yo sentí miedo. El presidente y la vicepresidenta. Las piedras que caían sobre ese techo de ese salón. Horrible. Me acuerdo. Clarinete, ¿se acuerdan? Pero usted se imagina, las 24 horas se cumplen hoy. Ujú. Usted con 50 años de ejercicio de periodista. 50 no, oiga. Si esas 24 horas se cumplen hoy, Ujú. De ultimátum que le da la última, el Sunta, porque el señor estaba con un ataviado con ropa del Sunta. y comienzan a tomarse las instituciones Ajá. del Estado en Boca del Toro. Ujú. ¿Cuál es su previsión? ¿Qué Oiga, va a pasar? yo no sé si era con Gonzalo o conmigo, creo que era yo, Gonzalo. Le preguntaron al presidente de la conferencia un jueves, ¿qué hace falta para reabrir Boca? Y se lo puede hacer ya, si usted quiere. Pero le estoy dando plazo para que se sienten a conversar. El presidente lo dijo. Él tiene todo en este momento a su haber el Estado panameño para reabrir Bocas del Toro. Con sabidas cuentas que sabemos cómo lo va a abrir. Señor. Pero, y ¿qué va a como pasar? sabemos Ujú. cómo lo va a abrir, y ellos lo saben también. obviamente, si eso es lo que ellos quieren, profe. Es Y quieren las cámaras ahí. Exactamente. Eso es lo que ellos quieren las cámaras ahí, quieren salir sangrando con todo la cara de baratada, preso y todo, porque eso es lo que ellos necesitan para reivindicar el caos. Y un poquito más de la sangre en la cabeza. No, y si hay un muerto, ahí está, ya el mártir que necesita la lucha. Por el amor de Dios, este libro es hartamente sabido. Todos lo sabemos.
Todos lo sabemos. Entonces yo no sé si es lo que quieren. Ey, a mí me da tanta tristeza, profe, en la audiencia, escuchar gente, las MIPYMES, los empresarios pequeñitos, decir, y me siento secuestrado en mi propia provincia, porque no me puedo mover. Porque una minoría entonces decide a través de la fuerza hacer lo que está haciendo. Y la gente, es como digo, profe, a mí me llama la atención eso. ¿Será porque como lo están viviendo nada más los amigos bocatoreños y no lo está viviendo todo el país entero? Porque es cierto, no se ha paralizado la economía entera. Aquí en Panamá sigue la gente trabajando, madrugando. Pero Bocas no. Entonces, ¿será que la gente, ese no es mi cuento, eso que lo vio el presidente, esto, para eso, no sé si es eso por ahí el tiro, pero yo estoy preocupado en el sentido de que ahora mismo ya prácticamente estrangularon la provincia con lo que está pasando y simplemente no me da la gana. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días. Hola, para participar. Buen día. Sí, cuéntenos. Un dicho que decía mi padre español. Indio, paloma y gato, animal de grato. Mm. Gracias. Mire, Indio, paloma y gato, animal hay que ingrato. ver Ujú. con su ojo periodístico Clínico, profe, clínico. de 50 años. 50 de edad, 27 de ejercicio. Ninguna de las manifestaciones o concentraciones de gente en lo que va de esta crisis, ninguna se aproxima a ser ni parecida en gente de la que vimos en el 2023 contra el contrato. Y al titular y que es la madre de todas las... No, Ninguna. No, ninguna, es cierto. O sea, seamos realistas. Ellos, un sector, quiere replicar el 2023. Ujú. ¿La del 23 o la del 22? 23. 23. 23 la del contrato, 23 es el Sí, contrato el minero. contrato. que finaliza en noviembre. Y 22 Finales fue de la del noviembre. encuentro en Peronomé, del Esa misma. arroz con La de tuna. la Con mesa. Tuna, Ujú. que no llegó a nada. Que no lleva nada. No llegó nada. a nada. Ahí estaban los trabajadores, Sí. el Los gobierno Y los grupos indígenas Pero también. y encabezado precisamente por Monseñor Ulloa. Ujú. La iglesia. Precisamente Monseñor. Y ahí no pasó exactamente nada, más allá de hacer catarsis. Pero después de eso no pasó más nada. Pero A mí siempre me mi da- punto nada más es que ninguna de las concentraciones que hemos visto en el medio de esta crisis ha sido ni aproximadamente parecida en cantidad, en convocatoria, a lo que vimos en el 2023. Pero incluso en el 2023, hay dos cosas. Yo siempre he dicho que si Suntrax se hubiese unido a las protestas, si ellos hubiesen sido los sindicatos de la mina, cosa que a mí además me manda un mensaje temerario acerca de cómo las empresas se tienen que manejar con Suntrax. Pero todavía ahí yo voy a hacer un paréntesis con el tema de las protestas de la ley. Y sí se dirán que pues, la Corte Suprema de Justicia se dejó presionar y podemos argumentar sobre el tema. Pero al final del día, ¿no? Lo que se cumplió, más allá de las protestas, fue el orden democrático del proceso. Fue una ley que se aprobó, un contrato de ley que se aprobó, y que efectivamente se le presentaron unas demandas de inconstitucional que falló la Corte Suprema de Justicia. Ese fue el proceso, por más protestas que hubo o no hubo, ¿no? En este caso, yo entonces repetiría lo mismo. Si alguien considera que es inconstitucional el proyecto de ley, pues que vaya y presente su demanda a la Corte Suprema de Justicia y que la Corte Suprema de Justicia decida, porque así está diseñado el sistema. Y eso no implica que uno no puede protestar, puede estar en contra, no puede estar en contra. No se trata de que uno esté en contra o no de una ley. Lo que a mí me parece increíble es que nosotros estemos dejando por eso es que yo digo que cuando dicen que el Mulino tiene que ser, miren, yo creo que gran parte de los problemas que ha tenido el presidente José Raúl Mulino han sido efectivamente sus maneras. Yo no creo que las maneras del presidente José Raúl Mulino han ayudado a bajar las tensiones. Podemos estar de acuerdo en eso, pero esa no es la génesis del problema. Esa no es la génesis del problema, ni es lo que nos estamos jugando al final del día. Entonces, vayan, pongan su denuncia en la Corte Suprema de Justicia y que, pues, si la Corte Suprema de Justicia considera que se violó la Constitución, pues que eso falle. Además que lo que están pidiendo que se derogue. Y es por eso que yo creo que mucha gente no está siquiera escuchando lo que se está pidiendo. No son siquiera muchas de las reformas que se presentan en esta nueva ley, sino quieren que se eche para atrás
el sistema que está funcionando desde que Martín Torrijos hizo la reforma. Y ese es el desconocimiento total que hay de la gente del sistema. Porque mucho de lo que se está pidiendo ni siquiera viene de esta nueva ley, viene de la ley anterior, que era lo que, por ejemplo, cuando nosotros entrevistamos a Maribel Gordón, porque aquí, en este programa, y durante el debate, que pudo ir todo el mundo a hablar en la asamblea, cuando uno escuchaba lo que ellos estaban proponiendo, era volver al sistema anterior que se había reformado en la época de Martín Torrijos. O sea, y mucha gente estaba repitiendo esto y ni siquiera se está dando cuenta que eso es lo que se está pidiendo. Entonces, a mí lo que yo no puedo entender, y yo creo que aquí el Ejecutivo y el Legislativo, efectivamente, porque veníamos del aprendizaje de la ley de la mina, trataron de hacer en evidencia que esto no iba a ser una imposición. Y el espejismo ha sido tal que esa es la consigna que se está repitiendo. Y yo, repito, un ejemplo soy yo. A mí me gustaba más el proyecto, que consideraba que el proyecto de ley original era mejor. Al final no había capital político para hacer eso y pues no se pasó y eso se respeta en el juego democrático. Yo no entiendo qué estamos discutiendo a este punto. Y Es estamos que, mezclando todo, es que todo en una sola bola. mire, hay una mezcla absolutamente de todo. Del hartazgo de la gente frente al Estado panameño y cómo funciona, más que cómo funciona, cómo lo ejecutan quienes hacen parte del mismo. Eso es una realidad. Aquí hay que decir que la ley del Seguro Social, y es que nunca se nos puede olvidar, nunca se nos puede olvidar, y lo recalco nuevamente, la aprobaron los diputados escogidos por la mayoría del pueblo panameño. Eso es un fact, eso es un hecho. No fue una ley firmada desde el Ejecutivo, no la fue. Quienes aprobaron la ley fueron la mayoría de los diputados votados en las urnas el pasado mes de mayo. Eso es un hecho. Punto número 1. Punto número 2, Cristi. Yo estoy de acuerdo con usted. Estoy completamente de acuerdo con usted. Aquí la gente está jugando a utilizar la retórica del dictador. Oiga, es que Panamá vivía una dictadura. Yo no entiendo cómo se puede jugar con una retórica tal. El presidente de la República y su ejecutivo se ha equivocado en mucho, partiendo del hecho de ni siquiera reconocer cuáles han sido los errores, o al menos no tenerlos presentes. Pero de allí a señalar una y otra vez con el mismo discurso de que este es un tema del Ejecutivo, de que están arrodillados al poder económico, de que no vamos a salir del atolladero. Y además ahora se une, fíjese bien, ese es el problema de darle el poder a la gente para que escriba lo que se venga en gana. Ahora el señor fue a Colombia a reunirse con Martinelli y Petro lo dejó mal porque el señor está mal en los números. No, pues, o sea, es que el debate tiene que partir de hechos, de números, y los números están allí. Pero a ver, profe, se pasan las 24 horas del ultimátum. ¿Qué va a pasar? Se van a tomar todas las instituciones, Se van a como tomar. dijeron. Ujú. ¿Y luego entonces? Viene- Usted me hizo la pregunta a mí, yo le voy a preguntar a usted también. No, ahora. yo lo que creo, lo que va a pasar, Guicar, Ujú. por eso que yo le digo en broma y en serio con sus 50 años, es que ya sabemos lo que va a pasar. Y claro, el gobierno va a salir a defenderse. Como tiene que hacerlo, Si no le queda de otra. como tiene que hacerlo, a instaurar O sea, orden. El gobierno no va a dejar que la provincia X, en este Ujú. caso Boca del Toro, se le vaya entre los dedos como el agua. Y va a salir a defenderse y bueno, y va a enviar a la fuerza pública Y usará la fuerza. y ya sabemos lo que Sí, viene detrás. exactamente. Y Y están ya las sabemos lo que imágenes. viene detrás. Y están las imágenes que da la vuelta al mundo. Yo le quisiera hacer una pregunta a la gente que defiende a Suntrax y compañía y que aquí dispara al presidente Mulino por todo. Es esa gente que en este momento, al menos una pequeña muestra, está en nuestro chat, en el canal de YouTube, es ¿qué le dice al pyme, al pequeño y mediano empresario que en estos momentos está en bocas sin poder
ejercer su función y contando los días con pérdidas en su negocio. ¿Qué le responden? ¿Por qué? Porque hay una cantidad de personas que están vociferando y hablando, primero, mentiras, segundo, imprecisiones, y tercero, sin dar ni siquiera una respuesta A o una solución A. La solución es que el presidente tiene que dialogar. Dialogar, repito, ¿en base a qué? A la derogación de la ley. El diálogo es ese. Vamos a dialogar para que se derogue la ley. Oiga, pero es como lo decía el profesor. Es como Rusia pidiendo sentarse a hablar con Ucrania con puntos que Ucrania no puede aceptar, como por ejemplo ceder territorio. Entonces, defendiendo el derecho a la protesta social, que es válido, yo quisiera preguntarle a la gente que está diciendo yo apoyo la protesta, bueno, ¿qué le decimos a las pymes? ¿Y sabe qué? El tema es a cada uno de esos oyentes que está mintiendo y siendo impreciso, porque no van a la asamblea y le exigen a la asamblea que haga su trabajo, pues. No pueden ir porque, si te das cuenta, no ha habido un solo planteamiento de decir, el planteamiento es derogar la ley 462. Listo. Pero tú dices, oye, ablanden en la postura de la derogatoria y planteen qué artículos de la 462 habría que modificar. Eso no lo he escuchado. Tampoco. Eso no lo he escuchado. Es rabo y oreja. Tampoco. ¿Y sabe por qué no lo pueden hacer? Porque ellos saben que los artículos que exigieron para cambio fueron modificados. Entonces, ¿usted qué va a modificar? A los oyentes. Esto es un hecho. Esto es un hecho. No estando yo de acuerdo con lo que se modificó. Ojo con eso. Yo no soy defensor de la ley, una ley que a mí no me gusta como está planteada. Pero, uno, se le exigió a los diputados que cambiaran los fondos de inversión del Seguro Social, que pasasen de privados a públicos. Eso ocurrió. No me digan que no ocurrió, eso ocurrió. Y a mí no me gustó ese cambio. En lo absoluto. Entonces, ese es un ejemplo. Aquí la clase política del país tiene que entender cuál es su función. Y la sociedad también. Y el señor José Raúl Molino tiene muchos errores, como lo que vamos a decir, pero también la cuota de responsabilidad va ligado a la Asamblea Nacional. Entonces está su amiga, Icar, ¿Quién? Alexandra Brenes, mandando cartas para que el gobierno se sienta a dialogar. ¿Dialogar qué? Ay, Dios. Ya parecemos disco rayado aquí. Pero yo aquí además quiero decir algo que siento que que no se nos está perdiendo el debate, pero quiero regresar a un punto que dijo el profesor por el tema educativo. Y yo sé que aquí me van a decir que yo hablo de cosas que la gente no entiende, pero yo quiero que pongamos esta frase para entender el daño que nosotros estamos haciéndole al futuro del país también. En el informe del Banco Mundial dice, por otro lado, la desigualdad de oportunidades en materia de educación se debe principalmente a la educación y al ingreso de los padres. Estos son factores importantes que se relacionan con las trampas de la pobreza. El acceso inadecuado a oportunidades en la niñez está correlacionado en gran medida con los resultados de la generación anterior, lo cual incide en la baja movilidad intergeneracional. Estamos hablando de lo que llaman la trampa de la pobreza y eso está ligado con que en Panamá actualmente hay un efecto entre que si tu familia tuvo poco acceso a educación, tú vas a tener poco acceso a educación. La única manera de salir de esa trampa es poder proporcionar una educación pública de calidad. Hay muchas razones por las cuales en Panamá eso no está pasando y ahí están las pruebas PISA, aunque a la ministra no le gusten. Entonces yo quiero pensar un segundo, ¿quién se nos está perdiendo este debate? Y son los estudiantes panameños. ¿Qué piensan que esos estudiantes van a poder, no solamente ellos en el futuro, tener acceso a muchas de las críticas que nosotros existe que hay
de la falta de acceso a trabajo, que es lo que dicen que es la médula del problema, ¿no? Que no es solamente esta ley, sino es un hartazgo de todo lo mal que está en esta sociedad. Pensemos entonces en los hijos de esos muchachos que no están pudiendo ir a la escuela, no han podido ir a la escuela de manera consistente desde el COVID-19. ¿Qué entonces podemos esperar nosotros a largo plazo? Porque a mí otro tema me dices, ¿cuánto tiempo más en aras de cuántas cosas distintas? Porque los argumentos cambian. Estamos dejando que entonces los estudiantes panameños no vayan a clase y además tenemos una sociedad panameña que parece que de todas las cosas que estamos debatiendo, parece no importarles. Porque si tú dices que los estudiantes bajo ninguna circunstancia no deben ir a clase, entonces estás defendiendo al gobierno de Molino, al gobierno de Nito. Van cambiando los gobiernos, la falta de los maestros en clase se va repitiendo cada vez más. ¿Cómo podemos entonces nosotros explicarnos a largo plazo esto? Es solamente, o sea, lo que quiero que pienses, ¿solamente esto es culpa de los gobiernos de turno? ¿O es que nosotros tenemos una sociedad que no está tampoco realmente entendiendo la importancia de, para resolver muchas de estas cosas que nosotros queremos resolver, la importancia de la educación y cómo esto se va perpetuando en el tiempo? Porque a mí se me está perdiendo el debate. Yo nada más escucho, veo en redes sociales, ¿no? Profesores que siguen protestando, siguen fuera de clase, quiere que se les pague. ¿Y el estudiante dónde está? Lo ¿Y de los por qué profesores nosotros estamos, pidiendo que se les pague, o sea, y por qué estamos nosotros como sociedad dispuestos a sacrificar al estudiante de la escuela pública? no, y le voy a decir algo, Cristi. El caradurismo de los profesores pidiendo que se les pague es igual que el de Ricardo Martinelli burlándose de la sociedad en Totalmente. Colombia. Es lo mismo. Es lo mismo. Ujú. Es una sociedad que lamentablemente ha caído en ese juego. Tenemos un tema judicial que da vergüenza, un expresidente que se burla, porque eso es una burla lo que está haciendo Ricardo Martinelli allá. Con todo propósito. Ahí está. Con todo propósito. Agregue usted eso, la sal allí, a la sazón. Y por otro lado, tenemos a un grupo de profesores y educadores que llevan 7 semanas sin dar clases y quieren que se les pague. Que se les pague con nuestra plata. Porque, ¿qué decir? El sueldo de los educadores de la educación pública, valga la redundancia, los pagamos nosotros. Con nuestros impuestos. Entonces, miren y el problema es, Cristi, los educadores tienen todo el derecho de protestar por las condiciones de las escuelas, que no son las mejores, ¿no? Ni somos un modelo a seguir. Eso hay que destacarlo. 2, y más pago a los educadores no se ha traducido a mejor calidad de educación en Panamá. exactamente. Pero, a ver, reconociendo, aunque no es el tema del momento, el sistema educativo, cuando hablamos de infraestructura, es un completo desastre en Panamá. Totalmente. Y eso Total. hay que señalarlo. Por favor. Ahora bien, eso no exime de la responsabilidad que tienen los educadores de dar clase. 7 semanas. O sea, estamos hablando de casi 2 meses. Y a mí, aquí más allá de la responsabilidad que se le puede dar, yo quiero distinguir aquí a los líderes gremiales que al resto de los educadores. A mí más allá de esto, porque yo creo que ese grupo de los gremios de los educadores está es parte de lo que nosotros estamos hablando de grupos que tienen otro tipo de agenda. Yo no creo que esto se refleja en todos los educadores. Y entonces yo no le puedo pedir responsabilidad a estas personas porque ellos tienen su propia agenda y no les importa, no les importa. No está en el centro de los líderes gremiales el estudiante, definitivamente no. Pero a mí lo que sí me sorprende es la actitud pasiva que tiene la sociedad ante el hecho. Entonces me van a decir, no, que estás defendiendo a Molino, que tú por qué no le exiges nada a Molino. Chicos, que no fue solamente Molino, no solamente pasó en la época de Molino, pasó en la de Nito también. 2 veces. Por 2 temas distintos, los niños de las escuelas públicas no tenían clase. No es con Molino, no es solamente con Molino. Tendríamos que hacer y mapear cuántas veces se están parando las clases al año por protestas diferentes. Y entendamos el daño y una sociedad pasiva. Siempre se decía, yo me acuerdo que siempre se decía que la razón por la cual no se hacía una reforma integral de la forma de contratación
de los profesores, que a mí me parece que en Panamá es sumamente deficiente, y del cambio curricular, es que se iba a parar las clases y un gobierno no sobrevivía si las clases se paraban por largos periodos de tiempo. Eso ya se probó que no es para nada cierto. Desde la época de la pandemia. Yo en ese momento creo que lo dije aquí yo. Este es el momento, porque en Panamá se iba a un bar y no se iba a la escuela, que llegue entonces el momento que si los profesores no quieren regresar a dar clases, se haga una reforma de contratación de los profesores. Lo mismo sostengo en este momento, Bueno, porque se Cristi, beneficiaría le el digo estudiante panameño. información del Merni, que usted no me quiere creer. Merni está Señor. encendido. En el mismo Merni que me dicen que el Meduca está culitranqueando, me dicen que podría estarse dando dentro de poco convocatoria para nombramientos de personal nuevo. Usted sabe lo que eso significa en el sector público. Totalmente. En el sector privado usted dice, bueno, tengo más ingresos, puedo contratar a alguien más. En el sector público tú tienes que sacar a alguien para nombrar a alguien. Y lo que se está cocinando, según me informa en el Merni, es que ya han comenzado las evaluaciones del proceso de nombramientos de nuevos educadores. Y yo le adelanto qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Bueno, van a contratarlos, ellos van a los salones y van los profesores que están en huelga y arrastran a los profesores que están siendo No, nombrados. van a seguir de huelga. No, la arrastran. No, pero si están votados, ya que huelga van a tener. Igual. Pero ahora van a Melissa, decir- si pero ahora usted, van- no, Melissa, si usted es la maestra de tercero, Ajá. vamos a ver, vamos a armar ese escenario que nos Melissa, dice la maestra Carlos. Canuta. Ajá. Melissa es la maestra de tercer grado A en la escuela primaria tal. El maestro Icar Reyes, Ujú. recién graduado, recién terminado su Ujú. proceso de preparación, no encuentra plaza. Abre la convocatoria. Melissa está en huelga en la escuela, Ujú. en la escuela República de Foncho, Ujú. está en huelga. Esto me gusta. Y Melissa está en huelga, Ujú. y según me dice en el Merni, dice, como Melissa es de las que está entre los 3.000, entre los 10.000, entre los 15.000, ¿Tiene cuántos meses que nos cobran? en la siguiente va Ajá. Está afuera. Afuera. para afuera. Y se queda sin trabajo. Y el maestro Icar Muy mete sus contento. papeles A la clase a los niños. y le dice, ve, la plaza mediante la cual sacamos a Melissa por abandono del La cargo, tiene el maestro Icar. luego de 4 quincenas de no cobrar, Ujú. se la asignamos o contratamos al maestro Icar. Listo. Y estoy en mi salón Entonces, dando clases. dice el maestro Icar Ujú. que llegó la maestra Cristi, Ujú. dirigente del gremio, Ujú. a ponerle candado a la puerta, Ajá. a meterle candela a la escuela, Y e cacheteó, incluso al maestro Icar. a entrarle a golpe a Icar por haber Sí, aceptado el sí. cargo. Eso va a pasar. ¿Y Usted- entonces qué va a hacer el maestro? Bueno, y es exactamente. Para que usted vea hasta dónde se ha degradado, nuestra sociedad en cuanto yo le hablo de comunidad educativa. ¿Usted cree que se van a activar los padres de familia en ganas de que el profesor Icar dé clase al tercer grado? O que la directora del colegio, o que el director regional, o que los clubes cívicos y demás se activen a favor de esa criatura que tiene mes y medio sin clase. No, nadie va a hacer nada. Y entonces la maestra Canuta me va a arrastrar. Y la otra, y la profesora Cristi me va a cachetear y quedo todo golpeado. Yo, ¿sabes una cosa? Mejor agarra tu tema porque yo no estoy para Y esto. no cobra entonces. Y me voy. Pero aquí no cobra es ella que está votada. Pero si me están Usted pegando que a mí está me están nombrada. pegando, profe. Y no se va a defender. Obvio que no. Ah, bueno. Ahora, ¿qué papel va a jugar entonces aquí? A mí sí hay lo que me interesa, porque yo creo que hay parte de esta ¿Qué responsabilidad. papel para este le canta el gatito? Pa' ver. ¿Qué papel van a jugar los padres de familia en esta situación? No, No, Cristi, porque- eso es una de las cosas más penosas que esta crisis está aflorando. Está revelado. Tal vez no es una situación generalizada, tal vez, Cristi. Pero han habido imágenes de esas que se quejan, que los medios no registran, que los padres de familia han ido a decir, estamos de acuerdo con los educadores, que la huelga, que la ley 462. Esa imagen es patética. Esa imagen es patética, que el padre de familia está avalando. Y sacan O sea, a los educadores del sí. salón. Directores que le meten llave y le meten cadena a los colegios. Yo les quiero insistir en algo. Según Melissa, ayer faltaban 11 días para que culminara el primer trimestre. Terminó O sea el 13 de junio. O sea que hoy faltan 10 días. Y hoy es 3 de junio.
Si eso es así y todavía se extiende un tanto más al segundo trimestre, el año está perdido. Yo no entiendo que eso, porque habría que explicarlo si es más que natural que se llegue a la conclusión que el año se perdió. Si yo le sumo a eso una información que ha estado circulando y que Cristi también creo que habló de eso en estos días, cuando tú sumas la cantidad de días de clase que el estudiante panameño ha perdido en los últimos, no me acuerdo cuántos años que decía la estadística, Desde el COVID realmente. es más de un año, 450 y Más de un tantos año. días. Miren, aquí hay una nota de Metro Libre que dice que se han perdido aproximadamente 490 días de clases en los últimos 5 años. 490 90 días de días clases. en los últimos 4 años. 5 años. Por Eso es un 5 años. escándalo. Acá la prensa titula: Panamá registra una de las interrupciones escolares más largas del mundo. Del mundo. Sí, es que nosotros no, es que nosotros venimos, la gente lo está tratando y estos gremios lo están tratando de hacer como si fueran cosas distintas. Pero nosotros tuvimos uno de los cierres escolares más largos en la época de COVID. En Panamá ya todo estaba abierto y en Panamá no se estaba yendo a clase. No solamente eso, es que al mes prácticamente de haber vuelto a clases, a los 2 meses, vinieron las protestas de la gasolina, que otra vez sacó a los niños de las escuelas públicas. Y después vino lo de la mina. O sea, no nos estamos dando cuenta que cambian los gobiernos, cambian los temas y el común denominador es que los gremios no quieran dar clase. O sea, no nos estamos dando cuenta porque es lo que tenemos. Y este daño no se va a ver reflejado hoy, se va a No. ver reflejado dentro de 5 años En el y se va a ver tiempo. reflejado dentro de Sí. 20 años. No, Fíjese. y lo triste, profe, que aprovechan temas coyunturales que no conciernen en nada en el tema educativo para sumarse también. Aquí está el calendario escolar 2025 que me envían. Del 24 de febrero al 7 de marzo, semana de organización. Del 10 de marzo al 13 de junio, como efectivamente dijo Melissa, primer trimestre. Receso del 16 al 20 de junio. Del 23 de junio al 12 de septiembre, segundo trimestre. Del 15 al 19 de septiembre, receso. Y el tercer trimestre, del 22 de septiembre al 19 de diciembre. Balance y graduaciones del 22 al 30 de diciembre. Esto es perverso. El primer trimestre, 10 de marzo al 13 de junio. ¿Cuándo fue la declaratoria de paro indefinido? Fue 20 algo. De Primero se fueron, los Los profesores profesores. y después el gremio de la construcción. mayo, ¿no? Eso fue en mayo. No, O sea que sí, no, en mayo no fue, profe. no fue en mayo, fue antes. Abril. Fue la- Creo que fue finalizando no, abril, ya abril. se los busco. Ujú, por familia. Inició el 23 de abril, 23 de abril. ¿Ah? Los educadores correcto. son 23 sacados de por la gente del Suntrack. Ahora el Suntrack está descabezado y los profesores No han dado clases. agarrados de la brocha porque se llevan la escalera. No han dado clases. Mientras que en la escuela privada han dado clases todos los días. Pero no entienden, o sea, es lo que yo acabo de leer. No solamente es ese muchacho, sino que el hijo de ese muchacho, entre menos posibilidades tenga esta persona que va a entrar al mercado laboral, entre menos posibilidades tenga esa persona, su hijo va a tener menos posibilidades. O sea, estamos creándonos un ciclo que nos va a destruir. No hay sistema económico que aguante las faltas educativas que tiene el país. Y lo peor es que nosotros estamos en el medio de una coyuntura mundialmente muy importante y es la disrupción que están teniendo nuevas tecnologías en los mercados laborales. ¿Cuál No, debería pero ser el está, debate usted del país? está, no, pero usted está hablando de un no, debate que no, está no, 5 pero- años de acá, o sea. Pero escúchame. El debate en este momento, una de las coyunturas que nosotros deberíamos tener como país es ¿qué estamos haciendo nosotros para prepararnos para esta disrupción? Porque es inevitable. ¿Cómo nos estamos preparando para esto? Y esto parte en gran parte del sistema educativo. Entonces, ¿cuál debería ser en el fondo el debate que tendríamos en este momento para que esto no se nos convierta en un problema? Porque como en todo momento de disrupción, hay ganadores y hay perdedores. Y la gente que va a ser ganadora de esto es la gente que estaba preparada. Entonces, para nosotros poder no quedar en el grupo de perdedores, deberíamos estar analizando en este momento
qué son las adecuaciones que nosotros estamos haciendo como país para poder enfrentar esto. Algo que nos acarrea desde el informe que dio en el 2017, se decía ya, cuando Panamá todavía estaba en un momento de alto crecimiento económico, que uno de los problemas que tenía el modelo económico de Panamá a largo plazo es la falta de capital humano calificado. Cristi, Eso no nos pero, importa. Es que no nos Gonzalo, pero importa. déjame terminar. ¿Me puedes dejar terminar? Antes que me digas que no nos importa. Antes de eso, o sea, estas son las cosas que nosotros deberíamos estar debatiendo como país. O sea, esto es realmente algo urgente, es algo existencial para el país. Nosotros no podemos tener ese debate. ¿Por qué? Porque estamos debatiendo que los niños vayan a clase. O sea, no cómo los vamos a preparar mejor para el futuro. No, no, no. Que siquiera vayan a clase. Aprender a sumar y a restar. O sea, que ni siquiera estamos, cuando vemos los resultados de las escuelas PISA, también nos estamos dando cuenta que no estamos que estamos fallando en eso. Y para acabar, cuando uno dice, bajo ninguna circunstancia, los niños de las escuelas públicas deben no ir a clase, te llaman gobernista. Gobernista de Nito, gobernista de Mulino, no importa. Pero es que no podemos tener siquiera los debates que realmente son importantes para el crecimiento del país. Porque nada más estamos siquiera enfocados en que vayan a clase. Lo que pasa es, Cristi, que ese análisis y ese diagnóstico que nos acaba de hacer es, y casi digo surrealista, pero es muy real, pero no se compadece con la realidad del país. Es que eso iba, profe. Sí, porque la realidad del país, desgraciadamente, es otra. Pero es que, mire, Cristi siempre, ella en su mundo ideal, y eso yo también lo pondero. Ella va años luz en tema educativo y me gusta la forma con tanta pasión que le mete al sistema educativo. Pero entonces le dice Gonzalo, Cristi, pero es que es igualito, Gonzalo, como tú le tratas de explicar a uno que está chateando que los cierres y las marchas y las huelgas y la paralización es lo ideal. Mire, O que usted le explique a la gente que está protestando, no a la privatización, no lo vente a la jubilación. Mira, eso no lo contempla la ley actual 462. Es igualito. Sí, yo lo sé. Es igualito. Yo lo sé. Pero bueno, Ahora, entonces. pero Cristi hace una pregunta. Ajá. ¿Cómo enfrentar? Lo que pasa es que ahora lo que tienes que enfrentar es la crisis que tienes ahora. Sí. Y la crisis que tienes ahora mismo, en este instante que estamos aquí hablando, es, uno, estará el gobierno, fíjese, no el Meduca, el órgano ejecutivo como un todo, ya habrá entrado a analizar la posibilidad de perder el año escolar. Es un análisis que hay que Es el hacer. debate ahorita. Es un análisis que hay que hacer. Declarar cerrado el año escolar frente al hecho cierto de que los estudiantes no han recibido. Que tú no puedes ir al segundo trimestre si no pasaste por el primero. Pero mire lo que aquí nos manda un oyente, que Fernando Ábrego, el profesor dijo que solamente queda pendiente el 5 al 10% del contenido para finalizar este trimestre, que ya ellos cubrieron la mayoría. O sea, que siga Entonces tenemos, que siga el no, fiesta. no, no. Si eso es cierto, entonces lo que tenemos es un problema de contenido también. No, o sea, si eso es cierto, lo que ellos están planteando, que después de 2 meses sin ir a clase, todavía a mitad del año escolar, solamente falta el 5% del contenido por cubrir en los 2 años, en los 2 meses, casi los 2 meses de huelga. Entonces, tenemos más a mi abono. Tenemos no solamente un problema, tenemos un problema severo de contenido. Lo que pasa es- Entonces, Lo que yo digo es que... O sea, esto- Cristi, a lo que tú dices- es que aquí sí le interrumpo. Porque aquí me pongo del lado de ICAR. Lo que usted trae de colación es lo que se está debatiendo. Europa lleva debatiendo como el gran policía de la tecnología, porque no tiene ningún tipo de desarrollo tecnológico. Eso es una realidad. Todo se lo ha dejado a Estados Unidos. Ha debatido este año 3 veces. Usted le está pidiendo a Panamá que debata sobre el futuro del sector laboral, educacional, con respecto a la tecnología, en un país que ni siquiera tiene conectividad. Pero lo que yo voy es exactamente lo que estás diciendo, Gonzalo. Es que nosotros no estamos pudiendo entrar a debatir estos temas que son importantes porque no podemos, porque estamos debatiendo que siquiera vayan a clase. Y aquí le voy a responder a un señor que se llama Bondongo Squash. ay, no, hombre, Que habla, no. no, porque tengo la data además, tengo la data, que habla que el problema son los extranjeros, ¿no? Y ya yo había dicho mi situación como el tema de los extranjeros más allá de la xenofobia. Hay un estudio que se realizó, ¿no? Estudio con data, tal cual, en Harvard, que dice que interesantemente Panamá, uno de los grandes problemas que tiene es el crecimiento económico, son las leyes restrictivas
para poder importar capital humano. Ese mismo estudio refleja que en las áreas donde Panamá sí está abierto, donde puede importar capital humano, los salarios son más altos, tanto para los Por panameños como para los supuesto. Como debe extranjeros. ser. Por supuesto. Por supuesto, ¿no? Como debe ser. Porque nosotros aquí hemos hablado un poco del tema de los aranceles, cómo los aranceles en términos de productos hacen a los mercados menos competitivos y por ende más ineficientes. Eso mismo nos pasa a nosotros con los mercados laborales. O sea, y le invito al señor a que lea y se dé cuenta que en los lugares donde pueden competir extranjeros con nacionales, los nacionales tienen salarios más altos porque se importa el conocimiento, se hace el conocimiento más sofisticado. Ujú. Esa es la realidad. Bueno, al final Pero de la para eso hay que historia, estudiar. Profe, vino el dice el señor Bodongo. Para eso hay que estudiar. bueno, es que un tipo que se llama Bodongo. ¿qué Digan serio la puede verdad ser? en voz alta. Demasiados extranjeros en Panamá, jodiendo Panamá. O jodieron Panamá, dice el señor Bodongo. Y le mete un misil ahí a ¿A Gonzalo. quién? ¿A Gonzalo? Pero si Gonzalo es panameño. En Y breve. dice que no hay panameños en esta mesa. No hay periodistas panameños en esta mesa, así que usted es extranjero también. Yo también soy Y extranjero. yo también soy extranjera, ¿no? Este también. Infames. Oye, pero qué manera de agregarse la Un vida. tipo que se hace Tómese llamar. ¿Qué tú puedes para un tipo que se hace llamar Mondongo? Bodongo. Oye, al final, porque ya está aquí nuestro invitado, Sí. el debate en el Ejecutivo tiene que ser: ¿se declara la pérdida del año escolar 2025, sí o no? 1 o 2. Iniciamos el proceso de destitución y de contratación por allí mismo para retomar las clases. Esa es la otra discusión. Ujú. Póngale la firma que la otra semana 15,000 no cobran. Eso ya. Pero, profe, Tengo ni confirmado. en los tiempos de la invasión. Bueno, la invasión ya íbamos por el tercer, en estos tiempos era bimestre, ¿no? Tercer bimestre. Eran ¿no? bimestres. Ajá. correcto. Que cerró el sistema sin el cuarto. Yo me salvé, porque los que tenemos 2,6 te pasaban con 3. Lo reconozco aquí, porque era bien bruto en el colegio. Me salvé en inglés. Era mi dolor de cabeza. ¿Y qué me dice de los que se graduaron en el 89? La promoción de la invasión. Todos se graduaron. Aborcito se graduaron. No pasa nada. Ay, Está Jesús. aquí en nuestra cabina de Arca Media don Jorge